Ya saludo amigos, gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en su canal Hoy por Hoy de Jack. Traemos temas actuales, traemos algunos temas muy interesantes y hoy traemos un tema muy bueno. Ese tema es del canal Gorilla Tech y que dice la estrategia secreta de Estados Unidos para invadir México. ¿Sí? Todo es de acuerdo a qué, a las situaciones que se han venido presentando, que se han venido adelantando a raíz de las deportaciones de migrantes y a raíz de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Entonces eso trae unas consecuencias, eso trae algunas cosas que hacen que Estados Unidos pueda actuar. Le da entre comillas, según ellos, les da poder, ¿sí? y de poder actuar, de poder hacer. Entonces se hace un análisis, se mira este tema y dice cuál es la estrategia secreta que tiene Estados Unidos para invadir a México. Entonces vamos a mirar el video. Dice, en el video que nos trae Gorilla Test, dice, se explora la posibilidad de una invasión militar de Estados Unidos a México. Tras la reciente designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, se discuten varias opciones militares, desde ataques con drones hasta cooperación operativa con fuerzas especiales. ¿Sí? El presidente Donald Trump ha habilitado acciones más agresivas, lo que ha llevado a preocupaciones sobre la soberanía de México y la complejidad de las intervenciones militares que históricamente han tenido consecuencias devastadoras para las naciones intervenidas. Entonces vamos a ver qué nos trae el video, vamos a ver qué nos muestra, cuál es su posición, que nos informa y como de costumbre al final hacemos nuestro comentario. No vemos más, nos vamos con nuestro video. ¿Qué tan cerca se encuentra México de presenciar una invasión por parte de Estados Unidos? Hace más de 2 décadas, Estados Unidos etiquetó a Al Qaeda como una organización terrorista y tan solo 4 años después invadió Irak. Lo mismo sucedió en Afganistán, Libia, Somalia y Yemen. El 19 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump ha hecho oficial la designación de 6 carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que ahora permite a las agencias estadounidenses aplicar sanciones más estrictas a miembros de dichos grupos y potencialmente justificar acciones militares directas en territorio mexicano. Por supuesto, existen varios escenarios para este tipo de incursiones que más adelante te explicaré en el video. De lo que no hay duda es que a partir de esta designación se habilitarían acciones militares poderosas. Se habla de posibles ataques con drones cargados de misiles AGM-114 Hellfire, conocidos por su capacidad de destrucción selectiva. También se especula sobre incursiones nocturnas de fuerzas especiales norteamericanas, entrenadas para neutralizar objetivos de alto valor sin apenas ser detectadas. Además, la inteligencia satelital, respaldada por modernos drones MQ-9 Reaper, podría enfocarse en la frontera mejorando la vigilancia contra el crimen organizado. Quienes apoyan la idea defienden que estas medidas extremas permitirían debilitar el poder de los cárteles rápidamente. Sin embargo, esta jugada puede fracturar una relación histórica con México. Si te pones en los zapatos del gobierno mexicano, el escenario no es muy alentador. ¿Cómo puedes diferenciar un ataque quirúrgico de una invasión a gran escala? La respuesta de la presidenta mexicana ha sido clara, rechazando la designación argumentando que esta acción constituye una violación a la soberanía nacional. Ella y otros líderes advierten que, una vez cruzada la línea, las misiones selectivas podrían ser difíciles de controlar y, en el proceso, generar más daño que soluciones. Y claro, en teoría, la imponente fuerza militar de Estados Unidos podría inclinar la balanza con relativa facilidad en un enfrentamiento directo contra los cárteles de la droga. Pensemos, por ejemplo, en un vehículo de combate M2 o M3 Bradley. Su blindaje y poder de fuego superan por mucho la capacidad de cualquier narcotanque. Y si añadimos un avión de ataque terrestre como el A-10 Warhawk o un AC-130 Gunship, la brecha se hace aún más evidente. El A-10, con su cañón rotativo GAU-8 Avenger, podría perforar cualquier blindaje ligero, mientras que el AC-130, con sus potentes cañones de 105 mm y 40 mm, podría mantener fuego sostenido y preciso sobre blancos terrestres. Sin embargo, la ecuación no es tan simple como cruzar la frontera mexicana y de un plumazo acabar con su poder. Como te mencioné, la historia de intervenciones militares en países como Afganistán, Irak o Siria sirve de advertencia.
En el momento en que Estados Unidos toca suelo extranjero, las consecuencias son complejas y no se limitan a derribar objetivos estratégicos. Por el contrario, la devastación deja huellas profundas en la población local, en la infraestructura y en la estabilidad política. Así que, aunque desde Washington podría parecer que la única solución radica en la fuerza militar directa, la realidad es que existen algunos posibles escenarios que te describiré a continuación. Número 1. Ataques con drones en territorio mexicano. Un escenario bastante agresivo implicaría el uso de drones militares para golpear objetivos clave de los cárteles en suelo mexicano. Incluso Elon Musk, a quien se le atribuye el cargo de encargado de eficiencia gubernamental, afirmó recientemente en su plataforma X que los cárteles mexicanos podrían ser considerados blancos legítimos para este tipo de ataques. Este recurso, muy utilizado por Estados Unidos en operaciones en Medio Oriente, combina la vigilancia de alta precisión con la capacidad de efectuar ataques quirúrgicos contra líderes criminales, laboratorios de drogas y almacenes de armamento. En el hipotético escenario de que Donald Trump considerara viable esta opción, se desplegarían aeronaves no tripuladas como los MQ-9 Reaper, capaces de portar misiles AGM-114 Hellfire o bombas guiadas por láser como las JDAM, para destruir blancos estratégicos a menudo ubicados en zonas de difícil acceso para una fuerza terrestre. Desde un punto de vista puramente táctico, el factor sorpresa y la letalidad de estas plataformas aéreas sería una ventaja significativa para debilitar la estructura operativa de los cárteles. No obstante, este método también conlleva un riesgo. En regiones rurales, los cárteles suelen mezclarse con la población civil, lo que aumenta la posibilidad de bajas colaterales y daños a viviendas e infraestructuras. Un solo ataque fallido podría alimentar el resentimiento local hacia Estados Unidos, además de tensar aún más las relaciones con el gobierno mexicano, que se vería presionado a responder por posibles violaciones de la soberanía nacional. Al igual que ocurrió en países como Pakistán, Yemen o Somalia, los bombardeos selectivos con drones pueden ser un arma de doble filo, inicialmente efectivos para debilitar a los grupos enemigos, pero potencialmente contraproducentes a largo plazo si se generan nuevas corrientes de simpatía hacia los cárteles por parte de la población afectada. Número 2. Colaboración operativa entre Fuerzas Especiales, DEA, y Fuerzas Mexicanas. Bajo este segundo escenario, la cooperación entre ambas naciones se estrecharía hasta niveles sin precedentes. Siguiendo la reciente postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se buscaría un punto medio en el que se respete la soberanía mexicana. Y aunque históricamente la unión entre ambos gobiernos en la lucha contra el narcotráfico ha existido, no ha dado los resultados que se esperaban. Así que en este escenario se plantearía la llegada de selectos grupos de operaciones especiales y agentes de la DEA a zonas prioritarias en México, donde operarían de manera conjunta con militares y policías locales. Este plan abarcaría no solo redadas y capturas de alto valor, sino también entrenamiento constante y transferencia de tecnología de vanguardia como sistemas de vigilancia y software especializado en intercepción de comunicaciones que reforzarían la precisión de las acciones y reducirían las bajas colaterales. Para Estados Unidos, estas acciones brindarían una respuesta clara a la demanda de su población de medidas más duras contra los cárteles, pero sin verse involucrado en una intervención abierta que genera rechazo internacional. Mientras tanto, el gobierno mexicano ganaría recursos y asesoría técnica bajo un marco controlado, presentando el esfuerzo como un pacto de cooperación en lugar de una invasión. En teoría, este sería el desenlace más ideal, donde los altos mandos de ambos países definirían responsabilidades claras. Número 3. Acuerdo bilateral al estilo Plan Colombia. En este escenario, Washington y la Ciudad de México harían un convenio parecido al célebre Plan Colombia de comienzos de los 2000. En aquel entonces, la iniciativa se centró en reducir el poder de los cárteles colombianos y los grupos insurgentes, mediante asistencia financiera, entrenamiento técnico y táctico, además de la provisión de tecnología militar de Estados Unidos. El éxito atribuido a ese plan continúa siendo debatido argumentando que se violó la soberanía del país y dejó efectos colaterales, pero sus defensores aseguran una disminución significativa de la violencia. Siguiendo ese modelo, México recibiría un robusto respaldo económico y militar, con miras a fortalecer las capacidades de sus fuerzas armadas y policiales, pero sin la presencia directa de efectivos estadounidenses realizando maniobras dentro de su territorio. Esto implicaría, por ejemplo, la entrega de helicópteros de transporte y vigilancia como los UH-60 Black Hawk, entrenamiento en interdicción aérea y marítima, e incluso la implementación de sistemas de inteligencia de última generación para interceptar comunicaciones de alto valor. Una de las ventajas fundamentales de este arreglo sería mantener intacta la soberanía mexicana. Además, se incluirían restricciones a la importación de precursores químicos desde países como China, señalados por su presunta participación indirecta en la producción de drogas sintéticas.
Número 4. Asistencia de inteligencia en operaciones por fuerzas mexicanas. Estados Unidos brindaría asistencia en materia de inteligencia y ciberinteligencia a las autoridades mexicanas, algo que en parte ya ocurre bajo instrumentos como la iniciativa Mérida. La diferencia sería profundizar drásticamente esa colaboración. Se suministraría a las unidades de élite y cuerpos policiales de México tecnología de punta para interceptar comunicaciones encriptadas, localizar vehículos sospechosos y vigilar rutas de trasiego de drogas en tiempo real. Este apoyo implicaría equipar a las fuerzas mexicanas con software avanzado de reconocimiento de patrones, capacitación constante en análisis forense digital y acceso a bases de datos compartidas para rastrear objetivos de alto valor. Al mismo tiempo, se establecerían canales de comunicación segura entre centros de inteligencia estadounidenses y mexicanos para coordinar redadas y misiones de manera más rápida y precisa. Desde la perspectiva política, esta opción ofrece la ventaja de mantener la operatividad en manos mexicanas. Sin embargo, el mayor desafío sigue siendo la corrupción en distintos niveles de las instituciones de seguridad. Filtraciones o complicidad interna podrían neutralizar la efectividad de la inteligencia compartida y hasta poner en peligro a agentes y unidades operativas. Número 5. Acceso de fuerzas estadounidenses dentro de la frontera con México. Por último, se plantea la creación de una franja de seguridad en territorio mexicano a poca distancia de la frontera con Estados Unidos. Este concepto de zona de amortiguamiento sería similar a la que actualmente existe entre las dos Coreas para prevenir choques directos y facilitar la reorganización de fuerzas. Sería una zona de unos 50 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera donde agentes y potencialmente unidades militares de Estados Unidos podrían llevar a cabo patrullajes conjuntos con las fuerzas mexicanas, establecer puestos de control e incluso desplegar radares y drones de vigilancia. La meta principal sería contener el tráfico ilegal de drogas y el movimiento de armas en esa franja, reforzando los puntos de entrada antes de que las sustancias ilícitas o criminales armados alcancen suelo estadounidense. De llevarse a cabo, esta iniciativa requeriría un acuerdo binacional muy detallado que definiera las reglas para evitar acusaciones de violar la soberanía mexicana. Aunque la propuesta busca una mayor eficiencia en la supervisión de la frontera, también puede generar polémica por el simple hecho de que elementos extranjeros patrullen de forma permanente o semipermanente territorio mexicano. No obstante, con todos estos escenarios, algunos defensores argumentan que ante la gravedad de la crisis del narcotráfico, valdría la pena explorar medidas drásticas si con ello se logra mejorar la seguridad en ambos lados de la línea divisoria. Bueno, amigos, también un video muy interesante, un video muy bien llevado y donde nos muestra varias posibilidades que existen y que de acuerdo a su análisis habrían para el tema ese que ya están dando y que ya es un hecho. O sea, el hecho de que se haya declarado a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas, pues ya le da la autoridad a Estados Unidos para actuar. De hecho, ahí nos lo mostró cómo ha actuado en otros países, otros tiempos, incursionando de manera violenta y causando grandes desastres en la población civil, en toda la gente. Entonces es difícil, pero aquí nos muestra varias soluciones y varios convenientes. Primero dice que habla de las posibles, una de las posibilidades que Estados Unidos actúe con drones, y con los drones MQ-9 que hemos visto que son de los drones más técnicos, más avanzados que ha habido en el mundo, y que entonces pueden operar, y que de acuerdo a otro video que ya reaccioné anteriormente a este, donde dice que Estados Unidos está incursionando ya con estos drones MQ-9 para obtener información, para hacer observación, para hacer inteligencia, etcétera, y sobrevuela la frontera, y parece que en ocasiones ha estado en México, en la parte, en todo el territorio mexicano. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum, ella ha dicho que eso ha sido concertado, dialogados, y es una cooperación que existe entre Estados Unidos y México. Entonces no hay va. Esa es la reacción de la presidenta mexicana contra la designación, enfatizando que cualquier injerencia que Estados Unidos ejerza sobre Estados Unidos es una violación sobre México, es una violación a la soberanía nacional. Entonces que ella no va a admitir injerencia, no va a admitir nada de esos temas, y México es independiente,
¿sí? Que no tiene amos, no depende de ninguno, sino de los Estados Unidos mexicanos. Entonces no hay nada. Se menciona la superioridad militar de Estados Unidos en un posible enfrentamiento con los carteles, pues eso no tiene discusión. Eso sí, no, ahí no hay nada. Análisis del uso de drones militares para atacar objetivos de los carteles en territorio mexicano. Claro, ahorita los está utilizando a manera de observación, de inteligencia, para tomar fotografías, para estar mirando el terreno y todo, ahí está bien. Ahora, el día que quiera utilizar misiles y todo, obviamente los va a utilizar, eso sí, no, tampoco tiene discusión. Propuesta de un acuerdo bilateral similar al Plan Colombia para combatir el narcotráfico. Aquí en Colombia se hizo un plan, aquí de todas maneras, ellos han declarado terroristas a los grupos armados por tiempos, los sacan, los meten, los sacan, y de todas maneras Estados Unidos ha estado en Colombia todo el tiempo que yo me acuerdo. Aquí ha habido bases militares en todas partes. Pues ha habido bases militares en Cauca, ha habido militares en el Caquetá, en todas partes ha habido bases militares y ellos siempre han actuado. Entonces el Plan Colombia era un apoyo que hacía Estados Unidos para combatir a estos grupos de narcotraficantes y de hecho, pero no dio los resultados, porque sin embargo hoy aún estamos como estamos. Entonces pues no se ve que no tuvo mucha acción. Y discusión sobre la asistencia de Estados Unidos en inteligencia y ciberinteligencia para las fuerzas mexicanas, porque es que esos apoyos, entre comillas, pues es infiltrarse en las comunicaciones del país. Entonces ellos, aunque ya lo hacen de todas maneras, ellos infiltran la comunicación de cualquier parte del mundo, de cualquier persona, de cualquier celular, de lo que quieran. De todas maneras, pero pues es casi que darles el visto bueno, sigan. Y la propuesta de la creación de una franja de seguridad a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, esa sería la otra. Entonces una franja donde no es un territorio de nadie y entonces donde no se permitiría las injerencias de uno y del otro en otro. Entonces básicamente porque digamos una de las banderas que tiene Trump para poder meterse a México es el tema del fentanilo, porque dice que México está produciendo todo el fentanilo que meten a Estados Unidos. Pero muy bien lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum, también dijo, sí, bueno, nosotros producimos fentanilo, pero ¿y qué está haciendo Estados Unidos para evitar que sus consumidores de fentanilo se mueran en las calles? ¿Sí? Entonces esa es la otra, porque una cosa es la producción y otra cosa es el consumismo. Entonces, allá qué se hace, qué están haciendo, es decir, entonces cuáles son las campañas, cuál es la labor, qué es lo que se está haciendo, por qué no gastan mucha de su plata que riegan por todo el mundo en hacer sus campañas y prevenir el consumo, prevenir la drogadicción, el alcoholismo, ¿sí? Todo eso también, que eso es parte de la drogadicción. Bueno, pero bien, México, una fuente de problemas para Trump, dice. Entonces, en la visión de Trump, en la visión trumpista, México no es el mayor socio comercial de Estados Unidos, ¿sí? Tampoco es un aliado natural. Para Trump, México no es un aliado natural. Al contrario, es casi que una piedra en el zapato. Un análisis del discurso de Trump dice, obliga a reconocer que México es para él una fuente inagotable de problemas, entre otros el fentanilo y la inmigración ilegal, ¿sí? Y no solo la inmigración de mexicanos, sino la migración de todos los que vienen de todas partes del mundo y que vienen por Colombia, que vienen por todo Centroamérica, Panamá y todo para allá a México y vean que se ha mermado, pues gracias a las acciones de Trump, pero ese es un problema y él sabe que es un problema eterno. Para atajar el problema de la migración ilegal, Trump ha anunciado el establecimiento de aranceles. Estos son el corazón de su estrategia de presión frente a México. Pero ahí tengo un video también muy interesante para reaccionar en el canal Hoy por Hoy, de cuál ha sido la respuesta y cómo se convirtió en un boomerang y casi que se convirtió como en un tiro, casi que se pegó un tiro en el pie, porque él no esperaba la respuesta ni de México, ni de Canadá, ni de China. Entonces
ellos dijeron, bueno, suba, y entonces nosotros tomamos acciones, y ahí están las acciones. Entonces eso ya se ha convertido en otro problema. Bueno, ante el problema de las drogas, el presidente de Estados Unidos se ha decantado por el unilateralismo sobre la cooperación. Es decir, o sea, lo que yo decía, unitario, o sea, el problema es que México nos manda la droga. ¿Y por qué no dice el problema es de todos, del mundo entero, de todos los que consumen? Listo, tenemos un problema de producción, nosotros, nosotros los colombianos, los mexicanos, y el problema de los que consumen, ¿qué? Pues entonces él dice, no, el problema es de nosotros, entonces nosotros ponemos la droga y ponemos los muertos, que es lo más grave. Entonces, tal y como lo sugieren The Economist y una revista que es de farándula, pero que ha tocado estos temas, que es Rolling Stone, las consecuencias son imprevisibles, el riesgo es enorme. El riesgo es enorme. Hasta ahora los temas bilaterales en clave de seguridad habían podido ser tratados con más o menos éxito. En el marco de los diálogos de alto nivel de seguridad y del entendimiento bicentenario que daba en la segunda parte del mandato del presidente que salió, López Obrador, ambos mecanismos fungieron como los cauces naturales de resolución de potenciales conflictos. Tras el 20 de enero, ¿sí?, de este año, que fue la posición del presidente Trump, uno y otro serán suplidos por la mano furiosa de Donald Trump en el escritorio de la Oficina Oval, y que se ha visto desde que se llegó al otro día. Si no fue el mismo día, empezó con los decretos sobre la deportación de migrantes. Y ahí empezó el clave. No hay que engañarnos demasiado. Hace tiempo que se cultivaba el terreno para esto. Sí, o sea, eso no fue tampoco de edad, sino eso se ha ido madurando, un territorio de cultivo y todo, y ya, listo. Ahora, no hace falta sino echar un vistazo a la historia reciente de la relación bilateral y comprender que la visión trumpista sobre México había llegado al centro de la política estadounidense mucho antes de que Trump venciera a Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre del 24. Entonces, la invasión suave a México, una idea con historia. Entonces, en el 2022, Mark Esper, exsecretario de Defensa durante la primera parte del gobierno de Donald Trump, publicó sus memorias. Dice, habrían pasado desapercibidas si no fuera porque en estas, el señor Mark Esper rememora cómo en 2 ocasiones Donald Trump le pidió diseñar un plan para lanzar misiles a México con el objetivo de destruir laboratorios de drogas. O sea que no es una idea de ahora. No es que de pronto un día se levantó y dijo vamos a pelear con México. No, eso ya viene de años atrás, y eso es lo que llaman las ideas trumpistas. O sea, Trump tiene eso en su cabeza y ahí va madurando y va madurando y ahí va. En ese entonces sonaba como una locura. Dijeron, no, bueno, lo que parecía inverosímil o absolutamente radical hace pocos años, hoy es parte del corazón de la política estadounidense. Le dijo, hace 4 años más, o sea, de cuando estuvo el anterior. Entonces lo planteó y parecía como que un sueño, era utópico, como que eso no podía ser, y hoy en día es un hecho. En los años 2023 y 2024 serán estudiados como aquellos en que se normalizaron los discursos de intervención directa de tropas estadounidenses en México, con el fin de terminar con los narcotraficantes del fentanilo. No hubo apenas entre los precandidatos republicanos a la presidencia quien se alejara de este discurso. Es que una de las banderas de Trump para ascender fue primero sacar a los migrantes. Esa fue una de las banderas, y eso lo subió, y lo otro es sacar al fentanilo de sus calles, pero entonces culpando a México de que México es el que produce el fentanilo, que le está inundando las calles de fentanilo, y de hecho a China, que porque China es el que le da los precursores para la producción de fentanilo. Entonces él ya tiene su discurso, y con ese discurso llegó a la presidencia y ahí va. Bueno, entonces en este tiempo y todo eso que se ha ido madurando, ¿sí? Dice el gabinete de Trump, dice una mala noticia para México: el periodo de transición de Estados Unidos no ha traído mejores noticias.
Los perfiles elegidos por Trump para acompañarlo en su gabinete son la peor noticia posible para México. Es decir, las personas que él nombró, sus asesores, sus colaboradores inmediatos, la gente que lo acompaña en su gabinete, no son los más queridos o mejor, no son los que quieren más a México, por el contrario, ¿sí? Entonces basta con mirar la lista de nombres. Al frente del Pentágono estará Pete Hegseth como consejero de Seguridad Nacional. Entonces, y como zar de la frontera. Doug Hartmann, los tres de diferentes ocasiones se han posicionado en favor de la opción militar de México. Todos ellos, o sea, Hegseth y Tom Hartmann, han sido es decir, ellos han promocionado y han estado de acuerdo, ¿sí? Como una opción, ¿sí? Una opción militar a México, ¿sí? Entonces, cada uno más que los otros, o sea que no es nada bueno eso. La peor noticia para México está, sin embargo, en la elección del próximo embajador de Estados Unidos en Ciudad de México. O sea, o el embajador que nombró, se trata de Ronald D. Johnson, un ex boina verde, con mínima experiencia diplomática y un largo historial contra insurgentes en Centroamérica durante las guerras civiles de la década de los años 70. La designación de Johnson en sí misma una señal de tipo político que privilegiará a Trump hacia México. O sea, nombró un guerrerista en México, nada más. Entonces, todos estos temas que trae, todo eso que nos mostró nuestro amigo de Gorilla Tech, el presentador, pues es lo que se llama la estrategia secreta de Estados Unidos para invadir a México. Pero claro que nos la mostró, no nos lo muestra como que una opción de que ya están listos y que no va, pero sí lo tiene en su pensamiento, sí lo ha mirado como una opción y sí ha buscado, digamos, que es esa partecita que dispare para él poder actuar. Entonces, ¿qué es? Pues los cárteles de la droga, ¿sí? El fentanilo, la inmigración, y entonces ahí está, y está apostando, y entonces eso es el peligro, y esa es la estrategia que lleva a Trump ahí lentamente, pero que no es de ahora, sino que es desde atrás, desde que estuvo anteriormente como presidente. Me pareció un video muy interesante, es un video de actualidad, es un video de hoy por hoy, ¿sí? Y que puede traer comentarios, puede traer discusión, ¿sí? Pero me parece muy interesante, ¿sí? Entonces, espero que ustedes, a mí me gustó el video, espero que a ustedes les haya gustado también, espero que haya sido de su agrado y espero que es importante que hagan sus comentarios a este tema. ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Es posible que Estados Unidos sí esté pensando en invadir a México? ¿Sí? ¿Cómo sería la reacción de México? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Muchos de ustedes conocen y saben que yo por ahí vi un video que me llamó la atención y que estoy pensando en reaccionar donde un tipo de los cárteles esos poderosos de México le estaba amenazando a Donald Trump, le dijo que si no retira su tropa de la frontera y otro poco de exigencias, que acaba con su familia. ¿Pueden? Piénsenlo, ¿sí? Son los cárteles y no son de coger con la mano. Bueno, amigos, gracias por su compañía, gracias por estar acá, gracias por acompañarme en este su canal Hoy por Hoy de Jack. Acompáñeme, ¿sí? Inscríbase, ¿sí? Deme su like, comparte este video y sigámonos viendo. Gracias, amigos, y hasta un próximo video. Chao, chao.